Miren, señores, supongamos que yo tengo la siguiente viga y esa viga tiene un apoyo articulado fijo, un apoyo articulado móvil. Una carga distribuida es aquella carga en la cual su forma de aplicación es a lo largo de una longitud L. Entiéndase, por ejemplo, como un ejemplo básico para que se entienda claramente de qué estamos hablando en el concepto de fuerza distribuida. Imagínense el peso propio de una viga. Por ejemplo, una viga de concreto de su casa o de metal. Esa viga de concreto tiene un peso, pero ese peso no se distribuye en un punto específico, sino se distribuye a lo largo de su eje, o sea, a lo largo de su longitud. Otro ejemplo muy parecido es una pecera. Si usted tiene una pecera llena de agua, en el fondo de la pecera, él está resistiendo cada partícula del agua. Pero ¿cómo la está resistiendo? De forma distribuida en el rectángulo o la forma que tenga el fondo de la pecera. Las fuerzas distribuidas son de tres tipos, o son lineales, o en formas de áreas, o sea, distribuidas en un área o en un volumen. Por ejemplo, una carga lineal es una carga lineal. Una carga en área fue la que acabo de explicarle. O sea, la carga de la pecera, o sea, si yo analizo mi pecera, si yo veo el fondo de esa pecera, ese fondo, el agua transmite una carga por unidad de área. Y en volumen, por ejemplo, es la carga volumétrica que le está generando un gas, por ejemplo, a una superficie o un fluido a una superficie, que le genera fuerza en cada una de las direcciones ortogonales que tenga o que defina la figura del elemento que la contenga. Normalmente aquí vamos a trabajar lineales, o sea, cuando digo lineales son fuerzas que se distribuyen a lo largo de un eje o de una longitud L. Esas fuerzas normalmente son una función de X. ¿Qué estoy diciendo que es una función de X? Estoy diciendo que él varía a lo largo de que él se mueve en X. Por ejemplo, si la carga es triangular, significa que esa carga, por ejemplo, triangular, lo que está diciendo, que a medida que él va avanzando, su valor va incrementando. Una carga rectangular es una carga constante a lo largo de una función, de una longitud. Una carga puede ser circular, puede ser una función cualquiera. Ahora bien, ¿cómo yo trabajo con ese sistema, con esa fuerza distribuida? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con fuerzas puntuales. Entonces, lo que hacemos es que creamos un sistema equivalente a un sistema, esa fuerza distribuida la convertimos en un sistema equivalente de fuerzas puntuales. ¿A qué me refiero? Que yo voy a tener una viga o una estructura exactamente con las mismas condiciones de apoyo, pero en vez de tener una fuerza distribuida, vamos a tener una fuerza puntual, F, donde esa fuerza F es equivalente al mismo trabajo que realiza esa fuerza distribuida. Digo que es equivalente porque eso solamente me sirve a mí para yo poder determinar las reacciones en A y las reacciones en B. Dado a que su comportamiento a lo largo de la viga no es el mismo. Cuando nosotros vemos el tema que se llama fuerzas internas en viga, donde vamos a analizar cómo esa fuerza externa se mueve o se transporta internamente a través del elemento estructural hasta llegar a los apoyos. Usted se va a dar cuenta que la forma como se transfiere esa carga externa es diferente si la carga es puntual, así que la carga es distribuida. Por ende, digo que es un sistema equivalente porque solo me va a servir para poder determinar esa reacción en A y la reacción en B. Ahora, ¿a qué es igual esa fuerza equivalente? Es muy simple. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos hablando de lo que el concepto de centro de gravedad, nosotros dijimos que el centro de gravedad no es más que el punto donde se concentra todo el peso de un objeto. Imagínense que esa fuerza distribuida es un objeto que está sobre la viga, que puede ser su propio peso, puede ser un elemento sólido que esté sobre la viga o cualquier tipo de material o elemento que esté soportando dicha viga. Ahora bien, ese peso, eso quiere decir que tengo que saber cómo determinar ese peso. Entonces, ese peso lo que yo hago es que normalmente, que está distribuido a lo largo de esa línea, lo concentro en la fuerza F y lo ubico en el centro de gravedad
del objeto que está o sea, del objeto que está sobre la viga. En este caso, como el objeto lo estamos representando como una fuerza distribuida, sería en el centro el centro de gravedad de esa fuerza distribuida. Ahora bien, lo primero que tengo que determinar cuánto vale F, porque F yo sé que es el peso total de ese cuerpo. La forma más sencilla yo de determinar ese peso es si yo me imagino lo siguiente. Imagínense que yo tomo un diferencial de longitud. En ese diferencial de longitud va a haber un peso sui. ¿Qué significa un peso sui? Que va a tener un peso específico en ese ancho. Ahora, si yo divido eso en n diferenciales, yo me voy a dar cuenta que ese peso total no va a ser más que la sumatoria de todos los pesos sui. ¿Estamos claros? Entonces, como va a ser igual a todos los pesos sui por delta X, por cierto, o por el diferencial X, ustedes van a dar cuenta que eso es lo mismo que decir que el integral de la función que me define la carga por el diferencial de X. Pero como X varía o está limitado en un intervalo cerrado, entienda 0,L, eso va de 0 a L. ¿Qué significa eso? Que simplemente calculando ese integral, yo tengo el peso total, pero el cálculo me enseñó que un integral definido sobre una función no es más que el área debajo de la curva. Lo que quiere decir que el peso total de una fuerza distribuida no es más que el área que forma la fuerza distribuida. Se comprende. Si esa fuerza distribuida fuera como esta, triangular, simplemente determinando esa área de ese triángulo, ya yo sé que esa sería mi fuerza equivalente o es el peso total que tiene esa fuerza distribuida. Si es un cuadrado, sería base por altura. Si es un triángulo, base por altura partido 2 y así sucesivamente. Ahora, si es una función no regular, una función, por ejemplo, x, y igual, o sea, w sub x igual a 55x cuadrado más 3x cuadrado, ya sí tendríamos que resolverlo por integral. Pero en la mayoría de los casos donde trabajamos en la vida profesional, se darán cuenta de que la mayoría de las cargas son o triangulares o son rectangulares, pueden ser algunas cilíndricas, pero si se dan cuenta, en sentido general son figuras que ustedes conocen. Por tanto, determinar esa fuerza distribuida es tan simple como determinar el área de la fuerza que la produce. Ahora, ¿cómo yo determino la posición? Porque recuérdense que esa fuerza F no va en cualquier punto, va ubicado específicamente en el centro de gravedad. ¿De quién? De esa fuerza distribuida. Simplemente lo que hago es determino ese centro de gravedad a partir de o por integración o por tabla. Me refiero por tabla es que si la figura es conocida, simplemente voy a la página 225 de nuestro libro, en el libro de Billy Johnston, se darán cuenta que está la tabla donde están los centroides para diferentes figuras y en función de esos centroides yo determino mi posición del centro de gravedad para la fuerza distribuida. Nótense que ahora ya empieza a tomar más importancia el concepto del centroide. ¿Por qué? Porque ahora el concepto del centroide lo vamos a combinar con el concepto fuerza y vamos a calcular o a determinar equilibrios de cuerpos rígidos, pero que en vez de estar sometidos a fuerzas puntuales, estarán sometidos a fuerzas distribuidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente convirtiendo ese sistema de fuerza distribuida en un sistema equivalente de fuerzas puntuales ubicadas en el centro de gravedad de dicha fuerza. Para que se entienda claramente eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y ustedes se darán cuenta lo simple que es trabajar con fuerza distribuida, porque no es más que una combinación de equilibrio de cuerpo rígido más el tema de centroide. Vamos a hacer un caso muy sencillo para que se entienda claramente. Por ejemplo, vamos a hacer el 570. Si hacemos el 570 como ejemplo, para que se comprenda inmediatamente, es el 570. El 570 vemos que es una viga que tiene una longitud de 21 pies, tiene dos apoyos, uno en A y otro en B. El apoyo A es una articulación fija y en B es una articulación móvil, y me doy cuenta que la fuerza distribuida que está ahí no es más que un trapecio. Pero ese trapecio tiene una particularidad, y es que está compuesto por dos figuras, un rectángulo y un triángulo. ¿Qué significa eso? Que esa viga yo la puedo reescribir, o
no que la puedo reescribir, porque ya está escrita ahí. O sea, yo puedo analizar esa viga asumiendo dos fuerzas distribuidas. Una, que es ese rectángulo, y otra, que es esa carga triangular. ¿Qué significa eso? Que un sistema equivalente a ese sistema que está ahí sería un sistema de la forma siguiente. Una fuerza F1 que va a ser la equivalente al rectángulo y una fuerza F2 que va a ser equivalente a ese triángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, F1 va a ser equivalente al rectángulo y F2 va a ser equivalente al del triángulo. Empezamos con F1. F1 se le ve claramente que es el área, recuérdense que es la fuerza equivalente, no es más que el peso total, y el peso total acabamos de definir que no es más que el área de la figura que forma. Como esa figura forma un rectángulo, entonces estamos hablando que sería base que vale 6 más 9, 15, por la altura siempre la define el valor de la fuerza distribuida, que en este caso sería 200. O sea, estamos hablando de 15 por 200, 3000 newton. O sea, que esa fuerza vale 3000 newton. La fuerza F2, que sería la segunda fuerza distribuida, la fuerza equivalente, sería en este caso el área de ese triángulo, que sería base 6, altura, mi fuerza distribuida, que en ese punto vale, el punto más alto vale 200, sobre 2. O sea, nos dará 600 newton. Ahora, para poder determinar lo que sería mi sistema equivalente, necesito buscar las posiciones de las fuerzas. Ok, eso es muy simple. Se ve muy simple. Fíjense que para la primera fuerza distribuida estamos hablando que es este rectángulo. Hablar que este rectángulo, sabemos que el centroide de un rectángulo es a la base sobre 2. Lo que quiere decir que si eso vale 15, mi centroide para el rectángulo sería a 15 sobre 2 igual a 7.5 metros. O sea que de aquí a aquí está a 7.5 metros. Y de aquí a aquí estaría a 7.5 menos esos 6 que están ahí, porque recuérdense que eso ya ahí vale 6, estamos hablando de 1.5 metros. Vamos con el segundo centroide. Vamos a llamarle, recuerden, este yo lo llamé X1 y este le vamos a llamar X2. Nótese que mi triángulo está en esa posición. Cuando nosotros hicimos centroide y vimos que el triángulo estaba en esa posición, si esto era la base, nosotros decíamos que el centroide en X estaba localizado a 2/3 de la base. ¿Qué significa eso? Que X2 valdría 2/3, la base en este caso para el triángulo vale 6 por 6. 2 por 6, 12 sobre 3, 4. Eso quiere decir que esa X2 vale 4 metros. Lo que quiere decir que si eso vale 4 metros, mírenlo aquí, estamos hablando que de aquí a aquí vale 4, y esto entero vale 15 metros, eso significa que de aquí a aquí valdría 15 menos 4, 11 metros. Y para completar todas las distancias que estamos expresándolas, sería 11 menos 1.5, 9.5 metros, y esto vale 4 metros. Yo tengo todas mis distancias como me interesa. Ya como tengo todas mis distancias, lo que procedo a hacer, lo que aprendimos en el cuerpo rígido, un diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre, lo que yo hago es sustituir los apoyos por sus respectivas reacciones. En A tendríamos A su Y y A su X por ser un apoyo articulado fijo. En B tendríamos P su Y por ser un móvil. Por aquí tenemos 3000 y por aquí tenemos F2 que dijimos que vale 600. Ok, con todo eso lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio, ustedes si se recuerdan, es sumatoria de fuerzas en X igual 0, sumatoria de fuerzas en Y 0 y sumatoria de momento alrededor de un punto igual a 0. Vamos con la primera parte, sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Cuáles fuerzas en X yo tengo en este caso? Tendríamos a X, que es igual a 0 porque no hay más fuerza. Y es bastante lógico. Si usted ve el diagrama de cuerpo libre, usted se dará cuenta que al no haber aplicado externamente una fuerza horizontal, esa reacción a su X no entra en
en trabajo. Por tanto, esa reacción va a ser igual a 0. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tendríamos la A sub Y, los 3000 que iría en sentido negativo, los 600 que iría en sentido negativo, y más B sub Y que iría en sentido positivo. Lo mismo que decir que A sub Y más B sub Y sería igual, para en este caso en particular, a 3600. Eso lo vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces tomamos un momento respecto a un punto. Recuérdense que la ecuación de momento siempre se toma respecto a algo. En este caso vamos a tomarlo respecto a... Si lo tomamos respecto a, o sea, estamos tomando respecto a ese punto que se llama, nótese, o este punto, vamos a ponerlo aquí, A. Nótese que si tomo un momento respecto a ese punto, A sub Y no entra dentro de la ecuación de momento, dado que no tiene distancia, porque es el mismo punto donde estoy aplicando momento. Solamente tendría momento 3600 y BY. La fuerza de 3000 hace una rotación horaria, de 600, y la BY una rotación antihoraria. Lo que significa que la de 3000 como rota horario sería menos 3000 por la distancia que hay de A a la fuerza de 3000. Y me doy cuenta que si lo veo aquí arriba sería 1.5. Voy con la fuerza de 600, giro horario negativo, 600 por su distancia, o sea, la distancia que hay de A hacia F2, o sea, estamos hablando de 11 metros. Y luego BY, que rota antihorario, o sea, positivo, sería por una distancia que hay entre A y B que vale 15. Eso es igual a 0. Lo que significa que B sub Y sería la suma algebraica de esos productos entre 15. Entiéndase, 3000 por 1.5 más 600 por 11, lo que me dé entre 15. Estamos hablando de 740 newton. Ahora, si sustituimos a BY en 1, tendríamos aquí que A sub Y sería igual a 3600, paso a BY para aquel lado restando, menos 740. Y eso me da como resultado que A sub Y es igual a 2860 newton. Y ya con eso terminamos nuestro ejercicio, que era lo que me pedían. Me pedían determinar las reacciones en A y las reacciones en B, de tal forma de que nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio. Y así lo hacemos. Fíjense que si hacemos un pequeño resumen, es muy básico. Convertir de distribuida a puntual. Y luego que la tengo en puntual, simplemente aplicar las condiciones de equilibrio. Vamos a hacer otro pequeño ejemplo para que estemos claros. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, vamos a hacer otro. Por ejemplo, vamos a hacer el 569. Miren, hay otros videos que yo tengo en la plataforma, en el canal, donde yo hice el 571, el 573 y el 572, para que ustedes lo vean, y hasta el 566, para que lo vean y lo tengan como referencia en caso de que cuando le marque la práctica le marque uno parecido. Ok, vamos a hacer eso. Nótese que ese también es muy parecido al anterior. Cuando digo que es muy parecido, es que tengo varios fuerzas distribuidas que componen el todo de esas fuerzas. O sea, tendría un triángulo aquí. Tendría un rectángulo aquí. Y tendríamos otro triángulo. Estas son las tres figuras que me conforman eso. Para ganar tiempo, vámonos directamente al diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿qué tendría? En B, una articulación fija. Vamos a poner aquí B. Aquí vamos a ponerle D. Y por algún punto por aquí es C. Ok. En B, al ser una articulación fija, tendríamos dos reacciones. B sub Y y B sub X. En C tendríamos un C sub Y porque es un móvil. Ahora, el triángulo, o sea, la fuerza distribuida que está como en morada, tendríamos una fuerza puntual equivalente que le vamos a llamar F1. El triángulo que está en verde me va a dar otra fuerza distribuida.
Vamos a ponerlo un poquito más hacia la derecha. Fuerza 2. Y el rectángulo me daría otra fuerza distribuida por aquí que le vamos a llamar F3. Estas son las tres fuerzas puntuales equivalentes a esas tres fuerzas distribuidas. Empiezo con la primera. La primera sería el área de ese triángulo. O sea, 480 por 3 por 3 sobre 2. Que eso me daría 480 por 3 entre 2, 720 libras. Fuerza 2. La fuerza 2 estaríamos hablando del siguiente triángulo, el verde. 6 por 600 sobre 2. O sea, 6 por 600 sobre 2 serían 1800 libras. Y la tercera fuerza, estaríamos hablando de 600 por 2. Como es un rectángulo, me va a ser por altura, 1200 libras. O sea, que esta vale 720, esta vale 1800 y esta vale 1200. ¿Qué me interesa conocer? Las respectivas distancias. ¿Entiendes? O sea, me interesa conocer esa y esa. Vamos con la primera. La primera es un triángulo, pero fíjense que el triángulo está en esa posición. Por tanto, el X es 2/3 de la base. ¿Qué significa eso? Que para nuestro caso en particular, lo vamos a llamar X1, sería 2 por 3 sobre 6. 1 metro. O sea que aquí hay 1 metro. Vamos con X2, que sería este triángulo. Fíjense que es el mismo triángulo, pero ahora la base es 6. Sería 2 por 6 sobre 3. O lo mismo que decir 2 por 6, 12 sobre 3, 4 metros. O sea que esto vale 4 metros. Y si eso vale 4, eso implica que ese pedacito que falta sería 2 metros. Y X sub 3, o sea, la centroide de la tercera fuerza distribuida, como es un rectángulo, es a la mitad de la base, 1 metro. O sea que eso vale 1 metro. Ya tengo toda la información correspondiente a mis fuerzas distribuidas. Ok, apliquemos las condiciones de equilibrio. Primera, sumatoria de fuerza en X0, que no habría que hacerlo porque yo ese por default, por simple inspección que ve su X vale 0, porque no hay ninguna fuerza. En el mismo diagrama de cuerpo libre no se le ve ninguna fuerza aparte de X que sea horizontal, por tanto, esa tiene que ser 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tengo? Tendría la primera 720, yéndonos de izquierda a derecha, más B sub Y, menos 1800, más C sub Y, menos 1200, igual a 0. O lo que decir que B sub Y más C sub Y, que son nuestras incógnitas, sería igual a la suma algebraica de 720 más 1800 más 1200, 3720, como daban negativo, pasa para aquel lado positivo. Ya se la vamos a llamar la ecuación número 1. Aplicando la última ecuación de momento, la última condición de equilibrio, que es sumatoria de momento, en este caso la vamos a aplicar en B, será igual a 0. Me doy cuenta que esto rota antihorario positivo. Esto rota horario negativo. Horario negativo y antihorario positivo. Ok, yéndonos de izquierda a derecha. Empieza la fuerza 720, que mi rotación es antihorario. Sería 720 por su distancia perpendicular, que sería 1 metro. Voy con la fuerza F2. Recuérdense que BY, como estamos tomando momento en B, no genera momento. F2, rota antihorario, sería menos 1800 por su distancia, que dijimos que era 4 metros. La siguiente, C sub Y, que me rota antihorario, positivo. C sub Y por la distancia, que en este caso serían de B a Y 6 metros. Y F3, que rota antihorario, que sería 1200 por su distancia, que sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Eso debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que C sub Y es la suma de esos productos entre 6. Sería 720 menos 1800 por 4 menos 1200 por 7. Pasándolo para aquel lado, pasa positivo. Entre 6 me da 2480 libras. Recuérdense, este y este es más grande que esto, por tanto su valor era negativo, pero pasando para aquel lado, positivo.
sustituyendo en 1, ¿qué tendríamos? Que B sub Y es igual a 3.720, sumando para aquel lado restando, menos 2.480. B sub Y daría como resultado 1.240 libras. Pregunta, jóvenes. Miren lo sencillo que es. Está bien, profe. Entonces, miren.